El poder de la manipulación psicológica en las relaciones personales. Bienvenidos, exploradores de las dinámicas ocultas de las relaciones. ¿Alguna vez han sentido una sutil presión, una influencia invisible que los lleva a actuar o sentir de cierta manera sin comprender completamente por qué? ¿Han presenciado cómo otros parecen ejercer un control silencioso sobre las decisiones y emociones de quienes los rodean? En Audiomentores, nos adentramos en las profundidades de la psique humana para desvelar las estrategias que moldean nuestras interacciones. Hoy, nos enfrentamos a un tema tan fascinante como delicado: el poder de la manipulación psicológica en las relaciones personales. Este ebook, el poder de la manipulación psicológica en las relaciones personales, no es una guía para ejercer control sobre otros. Su propósito es mucho más crucial: otorgarte el conocimiento para reconocer, comprender y protegerte de las tácticas de manipulación que pueden erosionar tu bienestar y la autenticidad de tus vínculos. A lo largo de 17 capítulos reveladores, exploraremos las formas sutiles y evidentes en que la manipulación se manifiesta en nuestras vidas, desde el gaslighting que distorsiona tu realidad hasta el victimismo que te carga con la culpa, pasando por el chantaje emocional que mina tu libertad. Desentrañaremos los mecanismos psicológicos que hacen que estas tácticas sean efectivas y te proporcionaremos las herramientas para identificarlas y contrarrestarlas. Si valoras el análisis profundo y las perspectivas esclarecedoras que Audiomentores te ofrece, y estás listo para fortalecer tu discernimiento en las relaciones interpersonales, te invito a sumergirte en las páginas de este ebook. Tu apoyo nos permite seguir iluminando las complejidades de la mente humana. Prepárense para una inmersión reveladora en el poder, a menudo invisible, que moldea nuestras vidas. Capítulo 1. La danza invisible del poder. Desmitificando la manipulación psicológica. En el entramado de nuestras relaciones personales, a menudo se despliega una danza invisible de poder. Si bien algunas dinámicas de influencia son saludables y basadas en el respeto mutuo, otras se adentran en el terreno de la manipulación psicológica. Este primer capítulo tiene como objetivo desmitificar este concepto, separándolo de la mera influencia o persuasión, y establecer las bases para reconocer sus sutiles y perniciosas manifestaciones. Es crucial entender que la manipulación psicológica no siempre se presenta de forma obvia o agresiva. A menudo, se disfraza de preocupación, ayuda o incluso amor, lo que la hace aún más difícil de identificar. Su esencia radica en el intento de controlar los pensamientos, sentimientos o comportamientos de otra persona para el beneficio del manipulador, a menudo a expensas de la autonomía y el bienestar de la víctima. Diferenciando influencia, persuasión y manipulación. Influencia. Es una parte natural de las interacciones humanas. Buscamos compartir nuestras opiniones y, a veces, intentamos que otros vean las cosas desde nuestra perspectiva. La influencia se basa en la comunicación abierta y el respeto por la autonomía del otro. Persuasión. Implica presentar argumentos y razones para convencer a alguien de adoptar una determinada postura o acción. La persuasión ética se basa en la honestidad y el respeto por la capacidad de la otra persona para tomar sus propias decisiones. Manipulación. Se distingue por el uso de tácticas encubiertas, engañosas o coercitivas para ejercer control sobre otra persona. El manipulador a menudo oculta sus verdaderas intenciones y busca explotar las vulnerabilidades de la víctima. Características clave de la manipulación psicológica. Intención de control. El manipulador busca activamente dirigir los pensamientos, sentimientos o acciones de la víctima. Tácticas encubiertas. A menudo, las estrategias de manipulación no son directas ni transparentes. Se basan en la sutileza y el engaño. Desequilibrio de poder. La manipulación florece en relaciones donde existe un desequilibrio de poder real o percibido. Impacto negativo en la víctima. La manipulación a menudo conduce a sentimientos de confusión, culpa, inseguridad, baja autoestima y pérdida de autonomía en la víctima. Beneficio para el manipulador. El manipulador obtiene algún tipo de ventaja, ya sea emocional, material o de otro tipo, a través de sus tácticas. Las máscaras de la manipulación. Es fundamental reconocer que la manipulación puede adoptar muchas formas. Algunas de las máscaras más comunes incluyen: victimismo. El manipulador se presenta como indefenso o herido para generar lástima y obligar a la víctima a satisfacer sus necesidades. Culpa. El manipulador utiliza la culpa para hacer que la víctima se sienta responsable de sus problemas o necesidades, llevándola a ceder a sus demandas. Chantaje emocional. El manipulador amenaza con retirar afecto,
apoyo o incluso la relación si la víctima no cumple sus deseos. Gaslighting. El manipulador distorsiona la realidad de la víctima, haciéndola dudar de su propia memoria, percepción y cordura. Idealización y devaluación. El manipulador inicialmente idealiza a la víctima para ganarse su confianza y luego la devalúa para socavar su autoestima y hacerla dependiente de su aprobación. A lo largo de este ebook, profundizaremos en cada una de estas tácticas y muchas otras, proporcionándote las herramientas para identificarlas en tus propias relaciones. El primer paso para protegerte de la manipulación es reconocer su existencia y comprender sus mecanismos. Prepárate para abrir los ojos a la danza invisible del poder que puede estar influyendo en tu vida. Capítulo 2. Tejiendo la tela de araña. Las primeras tácticas sutiles de manipulación. Una de las características insidiosas de la manipulación psicológica es su capacidad para infiltrarse en nuestras relaciones de manera gradual y sutil. Los manipuladores rara vez revelan sus intenciones de control de forma abrupta. En cambio, tejen una tela de araña de pequeñas tácticas que, individualmente, pueden parecer inofensivas, pero que, con el tiempo, construyen una dinámica de poder desequilibrada y preparan el terreno para estrategias más coercitivas. En este capítulo, exploraremos algunas de estas primeras tácticas sutiles de manipulación a las que debemos prestar especial atención. Estas tácticas iniciales a menudo se centran en ganarse la confianza, crear dependencia emocional o establecer un patrón de influencia que el manipulador podrá explotar más adelante. Pueden ser difíciles de detectar porque a menudo se disfrazan de comportamientos positivos o incluso halagadores. 1. Idealización excesiva, love bombing. Descripción. Al inicio de la relación, ya sea romántica, de amistad o incluso profesional, el manipulador bombardea a la víctima con afecto, atención, halagos y regalos excesivos. La idealizan rápidamente, haciéndola sentir especial, amada y comprendida como nunca antes. Mecanismo de manipulación. Esta táctica crea una fuerte conexión emocional y una sensación de deuda en la víctima. La hace sentir que ha encontrado a su alma gemela o a alguien que realmente la valora, lo que dificulta que vea las señales de alerta posteriores. La intensidad del inicio puede ser desorientadora y hacer que la víctima ignore su intuición. 2. Búsqueda excesiva de similitudes. Descripción. El manipulador se esfuerza por encontrar y exagerar las similitudes con la víctima en cuanto a gustos, opiniones, valores e incluso experiencias pasadas. Parece ser un reflejo perfecto de la víctima. Mecanismo de manipulación. Esto crea una sensación de conexión profunda y validación en la víctima. Siente que el manipulador realmente la entiende, lo que facilita la construcción de confianza y la hace más susceptible a su influencia. La víctima puede sentirse insegura de cuestionar a alguien que parece tan afín a ella. 3. Revelación prematura de información íntima. Descripción. El manipulador comparte información personal muy íntima y vulnerable al principio de la relación, a menudo antes de que se haya establecido una confianza sólida. Mecanismo de manipulación. Esto crea una sensación de intimidad y reciprocidad prematura en la víctima. Siente que se le está confiando algo importante, lo que la impulsa a compartir también información personal y a sentirse más cercana al manipulador. Esto puede ser una estrategia para generar lástima o para que la víctima sienta que existe un vínculo especial y rápido. 4. Pequeños favores y regalos iniciales. Descripción. El manipulador realiza pequeños favores o da regalos aparentemente desinteresados al principio de la relación. Mecanismo de manipulación. Esto crea una sensación de obligación en la víctima. Siente que debe algo al manipulador, lo que puede hacerla más propensa a ceder a sus peticiones futuras. También puede generar una imagen de generosidad y amabilidad que dificulta la sospecha. 5. Minimización de límites y necesidades de la víctima. Descripción. El manipulador puede ignorar o minimizar sutilmente las necesidades o los límites de la víctima al principio de la relación. Esto puede manifestarse en pequeñas interrupciones, ignorar preferencias o no prestar atención a señales de incomodidad. Mecanismo de manipulación. Esta táctica comienza a erosionar los límites de la víctima y le enseña que sus propias necesidades no son tan importantes como las del manipulador. La víctima puede empezar a dudar de sus propias percepciones y a sentirse culpable por expresar sus necesidades. 6. Creación de un nosotros exclusivo. Descripción. El manipulador intenta crear una sensación de unidad exclusiva entre él y la víctima, a menudo aislándola sutilmente de otras relaciones o actividades. Esto puede manifestarse en comentarios sobre lo mucho mejor que es su conexión en comparación con otras,
o en la creación de secretos compartidos. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima se sienta especial y privilegiada dentro de la relación con el manipulador, pero también la aísla gradualmente de su red de apoyo, haciéndola más dependiente del manipulador. La importancia de la detección temprana. Reconocer estas tácticas sutiles en las etapas iniciales de una relación es crucial para protegerse de la manipulación a largo plazo. Si bien algunos de estos comportamientos pueden ocurrir en relaciones saludables, la intensidad, la consistencia y el propósito subyacente son las claves para identificar la manipulación. Presta atención a cómo te sientes en la relación. ¿Te sientes abrumado por la intensidad? ¿Sientes que estás perdiendo contacto con tus otras relaciones? ¿Tus límites están siendo sutilmente ignorados? Estas son preguntas importantes para reflexionar. Capítulo 3. El arte de la distorsión. Cómo los manipuladores utilizan la comunicación estratégica. Una de las herramientas más poderosas en el arsenal del manipulador psicológico es la comunicación estratégica. No se trata de una comunicación abierta y honesta, sino de un uso calculado del lenguaje para confundir, desorientar, culpar y, en última instancia, controlar a la víctima. Los manipuladores son maestros en el arte de la distorsión, utilizando una variedad de tácticas verbales para socavar la autoestima de la víctima, sembrar dudas sobre su percepción de la realidad y manipular sus emociones. En este capítulo, desglosaremos algunas de las estrategias comunicativas clave empleadas por los manipuladores. Estas tácticas a menudo buscan desviar la responsabilidad, invalidar los sentimientos de la víctima y crear un ambiente de confusión y autoduda. 1. Gaslighting. Descripción. Esta es una de las tácticas de manipulación más insidiosas. El manipulador niega o distorsiona la realidad de la víctima, haciéndola dudar de su propia memoria, percepción y cordura. Pueden negar que ciertos eventos ocurrieron, minimizar los sentimientos de la víctima o incluso acusarla de imaginar cosas. Mecanismo de manipulación. El gaslighting erosiona la confianza de la víctima en sí misma y en su capacidad para percibir la realidad con precisión. Esto la hace más dependiente del manipulador para definir lo que es real y, por lo tanto, más susceptible a su control. Frases comunes incluyen: «Eso nunca pasó», «Estás exagerando», «Te lo estás inventando», «Estás loco /diagonal. 2. Desviación y evasión. Descripción. Cuando se enfrentan a preguntas directas o a la responsabilidad por sus acciones, los manipuladores a menudo desvían la conversación, cambian de tema o responden con evasivas. Pueden utilizar la confusión como estrategia para evitar rendir cuentas. Mecanismo de manipulación. Esta táctica frustra los intentos de la víctima de abordar los problemas o establecer límites. Al evitar la confrontación directa, el manipulador mantiene el control de la narrativa y evita asumir la responsabilidad por su comportamiento. 3. Minimización y negación. Descripción. El manipulador tiende a minimizar la importancia de los sentimientos, las preocupaciones o las experiencias de la víctima. También pueden negar su propio comportamiento dañino o sus efectos en la víctima. Mecanismo de manipulación. Esta táctica invalida los sentimientos de la víctima, haciéndola sentir que sus emociones no son válidas o que está reaccionando de forma exagerada. Al negar su propio comportamiento, el manipulador evita la responsabilidad y perpetúa el ciclo de manipulación. Frases comunes incluyen: «No es para tanto», «Estás haciendo una montaña de un grano de arena», «Nunca dije eso», «No lo hice a propósito». 4. Culpa a la víctima, victim blaming. Descripción. El manipulador responsabiliza a la víctima por su propio comportamiento o por las consecuencias negativas que resultan de sus acciones. La víctima es culpada por la reacción del manipulador o por los problemas que él mismo ha causado. Mecanismo de manipulación. Esta táctica desvía la responsabilidad del manipulador y hace que la víctima se sienta culpable y responsable de los problemas de la relación. Esto puede llevar a la víctima a intentar complacer aún más al manipulador para evitar ser culpada. Frases comunes incluyen: «Si no hubieras hecho eso, yo no habría», «Me obligaste a hacerlo», «Es tu culpa que esté tan enojado /diagonal. 5. Confusión y contradicción. Descripción. El manipulador puede utilizar declaraciones contradictorias, cambiar sus historias o actuar de manera inconsistente para mantener a la víctima confundida y desorientada. Mecanismo de manipulación. Esta táctica dificulta que la víctima confíe en su propio juicio y la mantiene en un estado de incertidumbre. La confusión debilita la capacidad de la víctima para identificar patrones de manipulación y para defenderse. 6. Proyección. Descripción.
El manipulador atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a la víctima. Por ejemplo, un manipulador celoso puede acusar a su pareja de ser celosa. Mecanismo de manipulación. Esta táctica desvía la atención de las propias fallas del manipulador y hace que la víctima se sienta culpable o responsable de los problemas que en realidad son del manipulador. 7. Uso de la lástima y el victimismo. Descripción. El manipulador se presenta como víctima de las circunstancias o de otras personas para generar lástima y obligar a la víctima a cuidarlo o a ceder a sus demandas. Mecanismo de manipulación. Esta táctica explota la empatía de la víctima y la hace sentir culpable si no satisface las necesidades del manipulador. La víctima puede sentirse obligada a rescatar al manipulador. Frases comunes incluyen: nadie me entiende, siempre me pasa lo mismo, estoy sufriendo mucho. Reconociendo los patrones. Es importante recordar que estas tácticas comunicativas a menudo se utilizan en combinación y de forma repetitiva. Reconocer los patrones en la comunicación es fundamental para identificar la manipulación. Presta atención a cómo te sientes después de interactuar con esta persona. ¿Te sientes confundido /a, culpable, inseguro /a o como si siempre tuvieras que justificarte? Estas son señales de alerta importantes. Capítulo 4. Jugando con tus sentimientos. La manipulación emocional como arma de control. Si la comunicación estratégica es una herramienta poderosa para el manipulador, las emociones de la víctima son a menudo su campo de batalla preferido. Los manipuladores son expertos en identificar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas y en utilizarlas como armas de control. Al jugar con tus sentimientos, pueden generar culpa, miedo, inseguridad y dependencia, debilitando tu capacidad para establecer límites y tomar decisiones autónomas. En este capítulo, exploraremos las diversas formas en que los manipuladores emplean la manipulación emocional. Estas tácticas buscan socavar la estabilidad emocional de la víctima y hacerla más susceptible a las demandas del manipulador. 1. El chantaje emocional. Descripción. El manipulador amenaza con retirar afecto, apoyo, aprobación o incluso la relación si la víctima no cumple con sus deseos o expectativas. Se juega con el miedo de la víctima a la pérdida o al rechazo. Mecanismo de manipulación. Esta táctica explota la necesidad de conexión y amor de la víctima. El miedo a las consecuencias emocionales la lleva a ceder a las demandas del manipulador, incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Frases comunes incluyen: si realmente me quisieras, harías; si no haces esto, me voy; te arrepentirás si no me escuchas. 2. Inducción de culpa. Descripción. El manipulador hace que la víctima se sienta culpable por no satisfacer sus necesidades o deseos, incluso cuando éstas son irracionales o excesivas. Pueden exagerar sus propios sacrificios o hacer sentir a la víctima responsable de su felicidad. Mecanismo de manipulación. La culpa es una emoción poderosa que puede paralizar la acción y hacer que la víctima se sienta obligada a complacer al manipulador para aliviar su malestar. Frases comunes incluyen: después de todo lo que he hecho por ti, siempre pongo tus necesidades primero, me decepcionas. 3. Victimización. Jugar a la víctima. Descripción. El manipulador se presenta como indefenso, vulnerable o maltratado para generar lástima y obligar a la víctima a cuidarlo, protegerlo o ceder a sus demandas. Evitan asumir la responsabilidad por sus propios problemas y buscan la compasión de los demás. Mecanismo de manipulación. La empatía de la víctima es explotada. Al sentirse responsable del bienestar del pobre manipulador, la víctima puede descuidar sus propias necesidades y límites. Frases comunes incluyen: siempre soy yo el que sufre, nadie me entiende, la vida es tan injusta conmigo. 4. Invalidez emocional. Descripción. El manipulador niega, minimiza o ridiculiza los sentimientos de la víctima. Le hacen sentir que sus emociones son irracionales, exageradas o inapropiadas. Mecanismo de manipulación. Esta táctica socava la confianza de la víctima en sus propias emociones y en su capacidad para interpretarlas correctamente. La víctima puede empezar a dudar de sí misma y a depender del manipulador para validar sus sentimientos. Frases comunes incluyen: estás siendo demasiado sensible, no tienes derecho a sentirte así, solo estás buscando drama. 5. La triangulación. Descripción. El manipulador involucra a una tercera persona, real o imaginaria, en la dinámica de la relación para crear celos, inseguridad o competencia en la víctima.
Pueden hablar de otras personas que los admiran o compararla negativamente con otros. Mecanismo de manipulación. Esta táctica genera inseguridad y hace que la víctima luche por la aprobación del manipulador. La competencia por su atención puede hacer que la víctima ceda a sus demandas. Frases comunes incluyen: mucha gente me dice lo maravilloso / a que soy, mi ex sí sabía cómo apreciarme, no eres tan bueno / a como. 6. El silencio punitivo, ley del hielo. Descripción. El manipulador retira la comunicación, el afecto y la atención como forma de castigo o control. Ignora a la víctima, la hace sentir invisible y la obliga a rogar por su atención. Mecanismo de manipulación. Esta táctica genera ansiedad, confusión y un deseo desesperado de reconciliación en la víctima. Para poner fin al malestar, la víctima puede estar dispuesta a ceder a las demandas del manipulador. 7. Amenazas sutiles o veladas. Descripción. El manipulador utiliza insinuaciones o comentarios ambiguos que implican consecuencias negativas si la víctima no coopera. Estas amenazas no son directas, lo que dificulta confrontarlas. Mecanismo de manipulación. El miedo a lo desconocido y la incertidumbre generan ansiedad en la víctima, llevándola a actuar de la manera que el manipulador desea para evitar posibles represalias. Frases comunes incluyen: ten cuidado con lo que haces, no querrías que pasara algo malo, ya veremos qué sucede. Protegiéndote de la manipulación emocional. Reconocer estas tácticas es el primer paso para protegerte. Presta atención a tus reacciones emocionales en la relación. ¿Te sientes constantemente ansioso / culpable, confundido / o con la necesidad de complacer constantemente a la otra persona? Estas son señales de que tus emociones pueden estar siendo manipuladas. Establecer límites claros y confiar en tu propia validez emocional son defensas cruciales contra estas tácticas. Capítulo 5. El caramelo envenenado. El ciclo destructivo de idealización y devaluación. Una táctica de manipulación particularmente dañina y efectiva es el ciclo de idealización y devaluación. Este patrón, a menudo observado en relaciones narcisistas y abusivas, implica una fase inicial de intenso afecto y admiración, idealización, seguida de una fase en la que la víctima es criticada, menospreciada y desvalorizada, devaluación. Este ciclo puede ser extremadamente confuso y adictivo para la víctima, atrapándola en una montaña rusa emocional que erosiona su autoestima y la hace más dependiente del manipulador. En este capítulo, exploraremos en profundidad las fases de este caramelo envenenado. El ciclo de idealización y devaluación busca establecer un fuerte vínculo emocional inicial basado en una imagen falsa, para luego socavar la autoestima de la víctima y hacerla más maleable a los deseos del manipulador. Fase 1. Idealización, el bombardeo de amor, Love Bombing 2.0. Descripción. Esta fase inicial es una intensificación de las tácticas sutiles que exploramos en el capítulo 2. El manipulador inunda a la víctima con atención, afecto, cumplidos, promesas y gestos grandiosos. La víctima es puesta en un pedestal, se le hace sentir única, especial y perfectamente comprendida. El manipulador se presenta como la alma gemela o la persona que siempre ha estado buscando. Características. Atención constante, mensajes frecuentes, llamadas, deseo de pasar mucho tiempo juntos. Cumplidos exagerados, elogios constantes sobre la apariencia, la inteligencia, el talento, etc. Compartir sueños futuros. Hablar de un futuro idealizado juntos rápidamente en la relación. Regalos y favores excesivos. Demostraciones extravagantes de amor y generosidad. Validación constante. Hacer sentir a la víctima que sus pensamientos y sentimientos son siempre correctos e importantes. Ausencia de críticas o desacuerdos. El manipulador parece estar de acuerdo con todo lo que dice la víctima. Mecanismo de manipulación. Esta fase crea una fuerte dependencia emocional y una imagen idealizada del manipulador en la mente de la víctima. La intensidad del afecto puede ser adictiva y hacer que la víctima ignore cualquier señal de alerta. Se establece una expectativa irreal de la relación. Fase 2. Devaluación, la erosión de la autoestima. Descripción. De manera gradual o repentina, la actitud del manipulador comienza a cambiar. La atención y el afecto disminuyen, los cumplidos se vuelven escasos o inexistentes, y comienzan a aparecer las críticas, los menosprecios y el desinterés. La víctima es bajada del pedestal y se le hace sentir inadecuada, defectuosa o incluso culpable de los problemas de la relación. Características.
Críticas constantes. Ataques a la apariencia, la personalidad, las habilidades o los logros de la víctima. Menosprecio. Hacer sentir a la víctima que sus opiniones, sentimientos y necesidades no son importantes. Ignorar o minimizar. No prestar atención a la víctima o restar importancia a sus preocupaciones. Sarcasmo y humillación. Utilizar el humor para degradar a la víctima, a menudo en público. Culpar a la víctima. Hacerla responsable de los problemas de la relación o del mal humor del manipulador. Trato distante o frío. Retirar el afecto y la atención. Comparaciones negativas. Comparar a la víctima con otras personas, haciéndola sentir inferior. Mecanismo de manipulación. Esta fase socava la autoestima y la confianza de la víctima. Al recordar la idealización inicial, la víctima puede creer que la devaluación es su culpa y esforzarse aún más por recuperar la aprobación del manipulador. Se crea una dinámica de inseguridad y dependencia. El vínculo traumático. La alternancia entre la idealización y la devaluación crea un vínculo traumático muy poderoso. Los momentos de bondad o afecto esporádico actúan como refuerzos intermitentes, dando a la víctima la esperanza de que la persona encantadora de la fase de idealización regresará. Esta esperanza la mantiene atrapada en el ciclo, tolerando el abuso con la ilusión de que las cosas volverán a ser como al principio. ¿Por qué es tan efectivo este ciclo? Confusión. La víctima lucha por entender el cambio repentino en el comportamiento del manipulador. Autoculpa. Tiende a internalizar las críticas y a creer que ella es el problema. Dependencia emocional. El recuerdo de la idealización y el miedo a perder esos momentos de amor la mantienen aferrada a la relación. Aislamiento. El ciclo a menudo va acompañado de un aislamiento gradual de la red de apoyo de la víctima, haciéndola más dependiente del manipulador. Rompiendo el ciclo. Reconocer el ciclo de idealización y devaluación es el primer paso crucial para liberarse de él. Entender que el comportamiento del manipulador no es un reflejo de tu valía personal es fundamental. Buscar apoyo externo, establecer límites firmes y priorizar tu bienestar emocional son pasos esenciales para romper este patrón destructivo. Capítulo 6. Cortando los lazos. La estrategia de aislamiento como herramienta de control. Para ejercer un control aún mayor sobre sus víctimas, los manipuladores a menudo emplean la estrategia de aislamiento. Al cortar gradualmente los lazos de la víctima con su red de apoyo, familia, amigos, colegas, el manipulador se convierte en su principal o incluso única fuente de validación, apoyo y realidad. Este aislamiento debilita la capacidad de la víctima para obtener perspectivas externas, identificar el abuso y encontrar la fuerza para marcharse. En este capítulo, exploraremos las diversas formas en que los manipuladores implementan la estrategia de aislamiento. El aislamiento no siempre es un acto repentino y dramático. A menudo, se produce de manera insidiosa, a través de una serie de pequeñas acciones y comentarios que, con el tiempo, erosionan las conexiones de la víctima. Tácticas de aislamiento comunes. Crítica y desacreditación de las relaciones de la víctima. Descripción. El manipulador critica constantemente a los amigos y familiares de la víctima, sembrando dudas sobre sus intenciones o su influencia negativa. Pueden señalar defectos en estas personas o argumentar que no tienen los mejores intereses para la víctima. Mecanismo de manipulación. Esto crea tensión y distancia entre la víctima y su red de apoyo. La víctima puede empezar a dudar de sus seres queridos y a sentirse avergonzada de ellos frente al manipulador. Frases comunes incluyen: tus amigos son una mala influencia, tu familia siempre te está criticando, no entienden lo que tenemos. Creación de dependencia exclusiva. Descripción. El manipulador se posiciona como la única persona que realmente comprende y apoya a la víctima. Fomenta la idea de que solo el / ella estará ahí para ella, socavando la confianza en otras relaciones. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima se sienta cada vez más dependiente del manipulador para obtener apoyo emocional y validación. La idea de perder al manipulador se vuelve aterradora, ya que siente que no tiene a nadie más a quien recurrir. Frases comunes incluyen: soy el único que realmente te entiende, todos los demás te abandonarán, solo yo te amaré de verdad. Monopolización del tiempo y la atención. Descripción. El manipulador exige una cantidad excesiva de tiempo y atención de la víctima, dejándola con poca o ninguna energía para mantener otras relaciones o actividades. Pueden mostrarse celosos o resentidos si la víctima pasa tiempo con otras personas. Mecanismo de manipulación.
Esto limita las oportunidades de la víctima para interactuar con su red de apoyo y para obtener perspectivas externas sobre la relación. La fatiga y la falta de tiempo libre dificultan el mantenimiento de otras conexiones. Fomentar los celos y la desconfianza. Descripción. El manipulador puede sembrar celos en la víctima insinuando relaciones con otras personas o acusándola de ser infiel o de prestar demasiada atención a otros. Mecanismo de manipulación. Esto distrae a la víctima, haciéndola enfocarse en probar su lealtad al manipulador en lugar de cuestionar el comportamiento de éste. También puede generar aislamiento social por el miedo a las reacciones del manipulador. Manipulación a través de la distancia física. Descripción. En algunos casos, el manipulador puede intentar alejar físicamente a la víctima de su red de apoyo, ya sea mudándose a otra ciudad o dificultando las visitas. Mecanismo de manipulación. La distancia física hace que sea más difícil para la víctima mantener contacto regular con sus seres queridos y reduce las oportunidades de intervención o apoyo externo. Uso de la culpa para evitar interacciones sociales. Descripción. El manipulador puede hacer sentir culpable a la víctima por pasar tiempo con otras personas, argumentando que la está abandonando o que sus necesidades no están siendo satisfechas. Mecanismo de manipulación. Esto explota la empatía de la víctima y la hace sentir egoísta por dedicar tiempo a otras relaciones. Para evitar la culpa, la víctima puede empezar a aislarse voluntariamente. El impacto del aislamiento. El aislamiento tiene un impacto devastador en la salud mental y emocional de la víctima. Sin una red de apoyo, se vuelve más vulnerable a la manipulación, más propensa a dudar de sí misma y menos capaz de reconocer el abuso. La víctima puede empezar a creer las críticas del manipulador y a sentirse atrapada en la relación. Reconociendo el aislamiento y rompiéndolo. Es crucial ser consciente de si te estás alejando de tus seres queridos o si sientes presión para limitar tus interacciones sociales. Si reconoces estas tácticas en tu relación, es fundamental buscar activamente el contacto con tu red de apoyo. Hablar con amigos y familiares de confianza puede proporcionarte una perspectiva externa y la fuerza necesaria para romper el ciclo de manipulación. Reconstruir esos lazos es un paso vital hacia la recuperación de tu autonomía. Capítulo 7. El arte de la fragmentación, la táctica de divide y vencerás. Cuando la manipulación se extiende a contextos grupales o familiares, los manipuladores a menudo emplean la astuta táctica de divide y vencerás. Al sembrar discordia, generar desconfianza y crear alianzas selectivas entre los miembros del grupo, el manipulador fragmenta la unidad y debilita la capacidad colectiva para identificar y resistir su influencia. Esta estrategia le permite mantener el control al erigirse como mediador, confidente o incluso como la única figura razonable en medio del caos. En este capítulo, exploraremos las diversas formas en que los manipuladores ejecutan el arte de la fragmentación. La táctica de divide y vencerás se basa en la premisa de que un grupo unido es más fuerte y más capaz de desafiar al manipulador. Al romper esa unidad, el manipulador puede operar con mayor impunidad. Tácticas comunes de divide y vencerás. Chismes y difusión de rumores. Descripción. El manipulador difunde información negativa, a menudo distorsionada o falsa, sobre diferentes miembros del grupo a otros individuos. Esto crea desconfianza y resentimiento entre ellos. Mecanismo de manipulación. Al sembrar la duda y la animosidad, el manipulador impide que los miembros del grupo se unan contra él. Cada individuo se vuelve más susceptible a su influencia al sentirse aislado o en desacuerdo con los demás. Frases comunes incluyen: ¿sabías lo que persona A dijo de ti? No confíes en persona B, siempre está hablando a tus espaldas. Creación de alianzas secretas y favoritismo. Descripción. El manipulador forma lazos especiales con ciertos miembros del grupo, ofreciéndoles favores, atención o información privilegiada. Esto crea una sensación de favoritismo y divide al grupo entre los que están dentro y los que están fuera. Mecanismo de manipulación. Los miembros favorecidos pueden sentirse obligados a ser leales al manipulador, incluso si perciben su comportamiento dañino hacia otros. Los miembros excluidos pueden sentirse resentidos y aislados. Jugar al confidente y al mediador. Descripción. El manipulador se presenta como un confidente de diferentes miembros del grupo, escuchando sus quejas y preocupaciones sobre los demás, a menudo exagerando o distorsionando la información que recibe. También puede ofrecerse como mediador en los conflictos, pero de una manera que siempre favorece sus propios intereses. Mecanismo de manipulación.
Al actuar como un conducto de información, a menudo sesgada, el manipulador alimenta los conflictos y se posiciona como una figura central e indispensable. Los miembros del grupo pueden depender de él para entender lo que está sucediendo, sin darse cuenta de que él es la fuente de la discordia. Comparaciones negativas y competencia. Descripción. El manipulador compara negativamente a los miembros del grupo entre sí, resaltando los defectos de unos y las virtudes de otros, a menudo de manera inconsistente y estratégica. Esto fomenta la competencia y los celos. Mecanismo de manipulación. Al crear rivalidad, el manipulador impide que los miembros del grupo colaboren o se apoyen mutuamente. Cada individuo se centra en ganar la aprobación del manipulador en lugar de unirse contra él. Frases comunes incluyen: persona A es mucho más eficiente que tú, debería ser más como persona B. Manipulación de la comunicación grupal. Descripción. El manipulador puede controlar el flujo de información dentro del grupo, reteniendo datos importantes, difundiendo rumores selectivamente o tergiversando los mensajes. Mecanismo de manipulación. Al controlar la información, el manipulador puede influir en las percepciones y decisiones del grupo, impidiendo que se forme una visión unificada de la situación. Explotación de las inseguridades individuales. Descripción. El manipulador identifica las inseguridades y los puntos débiles de cada miembro del grupo y los utiliza para sembrar dudas y división. Puede alentar a unos contra otros basándose en estas vulnerabilidades. Mecanismo de manipulación. Al atacar las inseguridades, el manipulador debilita la confianza individual y hace que los miembros del grupo sean más dependientes de su aprobación. Reconociendo la táctica de divide y vencerás. Presta atención a las dinámicas dentro de grupos o familias donde sientas tensión o conflicto constante, incluso cuando no hay una causa obvia. Observa si hay una persona que parece estar siempre en el centro de la información, a menudo negativa, sobre los demás o que consistentemente crea bandos. La presencia de chismes persistentes, alianzas secretas y un ambiente general de desconfianza pueden ser indicadores de esta táctica. Resistiendo la fragmentación. La clave para resistir la táctica de divide y vencerás es fomentar la comunicación abierta y honesta entre los miembros del grupo. Construir la confianza mutua, alentar la colaboración y confrontar directamente los rumores y las manipulaciones son pasos esenciales para fortalecer la unidad del grupo y neutralizar el poder del manipulador. Reconocer que se está siendo manipulado es el primer paso para reconstruir los lazos y resistir la fragmentación. Capítulo 8. El espejo distorsionado. La táctica de la proyección para evadir la responsabilidad. Una táctica psicológica de manipulación particularmente astuta y desorientadora es la proyección. En esencia, la proyección implica atribuir los propios pensamientos, sentimientos, impulsos o comportamientos inaceptables a otra persona, generalmente la víctima. Al actuar como un espejo distorsionado, el manipulador evade la responsabilidad por sus propias acciones y, en cambio, culpa a la víctima por las mismas características o conductas que él mismo exhibe. Esta táctica puede dejar a la víctima confundida, a la defensiva y cuestionando su propia percepción. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa psicológico que todos podemos utilizar en ocasiones, pero en el contexto de la manipulación, se convierte en una herramienta sistemática para evitar la autocrítica y ejercer control. ¿Cómo funciona la proyección en la manipulación? El manipulador, incapaz de confrontar o aceptar sus propios defectos o comportamientos negativos, los proyecta sobre la víctima. Esto le permite evadir la culpa. Al atribuir sus acciones a la víctima, el manipulador se exime de la responsabilidad y evita enfrentar las consecuencias. Mantener una imagen positiva de sí mismo. Proyectar sus rasgos negativos en otro le permite mantener una autoimagen idealizada o al menos tolerable. Controlar a la víctima. Al acusar a la víctima de los comportamientos que él mismo exhibe, el manipulador la pone a la defensiva y la obliga a negar las acusaciones, desviando la atención de su propio comportamiento. Ejemplos comunes de proyección en la manipulación. El manipulador celoso acusa a su pareja de ser celosa. En lugar de reconocer su propia inseguridad y tendencia a los celos, el manipulador proyecta estos sentimientos en su pareja, acusándola de desconfiar de él o de ser posesiva. Esto pone a la pareja a la defensiva, obligándola a negar las acusaciones y desviando la atención de los celos reales del manipulador. El manipulador mentiroso acusa a la víctima de mentir. Incapaz de admitir su propia deshonestidad,
El manipulador proyecta esta característica en la víctima, acusándola de ocultarle cosas o de no ser sincera. Esto siembra dudas en la víctima y la hace sentir culpable por algo que ella no ha hecho. El manipulador agresivo acusa a la víctima de ser agresiva. Para evitar reconocer su propia ira y comportamiento abusivo, el manipulador puede acusar a la víctima de provocarlo o de tener una actitud agresiva. Esto justifica su propio comportamiento y hace que la víctima se sienta responsable de la escalada del conflicto. El manipulador controlador acusa a la víctima de ser controladora. Para evitar ser visto como dominante, el manipulador puede acusar a la víctima de intentar controlarlo o de imponer sus propias reglas. Esto invierte los roles y hace que la víctima se cuestione su propio comportamiento. El manipulador inseguro acusa a la víctima de ser insegura. Proyectando sus propias dudas sobre sí mismo, el manipulador puede acusar a la víctima de carecer de confianza o de buscar constantemente la aprobación de los demás. El impacto de la proyección en la víctima. La proyección puede ser extremadamente confusa y dañina para la víctima por varias razones. Duda de sí misma. Al ser acusada de comportamientos que no reconoce en sí misma, la víctima puede empezar a dudar de su propia percepción y de su comprensión de la realidad. Confusión. La lógica de las acusaciones proyectadas a menudo no tiene sentido para la víctima, generando confusión y frustración. Sentimiento de injusticia. Ser culpada por las acciones de otro puede generar un profundo sentimiento de injusticia y resentimiento. Desvío de la atención del verdadero problema. La víctima se centra en defenderse de las acusaciones proyectadas en lugar de abordar el comportamiento real del manipulador. Reconociendo la proyección. Para identificar la proyección, presta atención a las acusaciones que parecen ilógicas o que contradicen tu propia experiencia y comportamiento. Pregúntate si la persona que te acusa exhibe precisamente las características o conductas de las que te está culpando. La incongruencia entre las palabras y las acciones del manipulador es una señal de alerta clave. Respondiendo a la proyección. Responder a la proyección puede ser desafiante. Intentar razonar con un manipulador que está proyectando a menudo es inútil, ya que su objetivo no es la lógica sino la evasión de la responsabilidad. Algunas estrategias para manejar la proyección incluyen: mantener la calma. No te dejes arrastrar por la frustración o la ira. No internalizar las acusaciones. Recuerda tu propia verdad y no te apropias de las proyecciones del otro. Establecer límites claros. Afirma tu propia realidad y rechaza las acusaciones injustas. Sé que eso no es cierto para mí. No defenderte en exceso. Una defensa excesiva puede interpretarse como culpabilidad. Distancia emocional. Intenta no involucrarte emocionalmente en las acusaciones. Considerar la posibilidad de limitar el contacto. Si la proyección es un patrón constante y dañino, puede ser necesario establecer límites más firmes o incluso terminar la relación. Reconocer y comprender la táctica de la proyección es fundamental para proteger tu bienestar emocional y mantener una percepción clara de la realidad en tus relaciones. Al identificar este espejo distorsionado, puedes evitar caer en la trampa de la culpa injustificada y centrarte en la verdadera dinámica de la relación. Capítulo 9. El manto de la inocencia. La táctica de la victimización para obtener control. Una estrategia manipuladora particularmente efectiva para evadir la responsabilidad y obtener el control es la victimización. El manipulador se presenta persistentemente como la víctima de las circunstancias, de otras personas o incluso de ti, para generar lástima, simpatía y un sentido de obligación en los demás. Al vestir el manto de la inocencia, el manipulador busca que los demás lo rescaten, lo protejan y, en última instancia, cedan a sus demandas. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la victimización. La victimización como táctica de manipulación no se trata de experimentar genuinamente dificultades, sino de exagerar, fabricar o explotar situaciones para obtener una ventaja emocional o práctica sobre los demás. ¿Cómo funciona la victimización en la manipulación? El manipulador se posiciona como alguien indefenso, maltratado o constantemente perjudicado. Esto desencadena en los demás sentimientos de empatía y el deseo de ayudar. El manipulador explota esta respuesta natural para evadir la responsabilidad. Al presentarse como víctima, el manipulador desvía la atención de su propio comportamiento y evita ser responsabilizado por sus acciones. Obtener simpatía y apoyo. La lástima genera en los demás el deseo de ofrecer ayuda, consuelo y recursos al pobre manipulador. Controlar a través de la culpa. Si los demás no responden a su victimización de la manera esperada,
El manipulador puede usar la culpa para hacerlos sentir insensibles o crueles. Evitar críticas. Criticar a una víctima puede hacer que los demás se sientan mal o parezcan insensibles, lo que protege al manipulador de la rendición de cuentas. Ejemplos comunes de victimización en la manipulación. El manipulador que se queja constantemente de su mala suerte. Siempre le suceden cosas negativas, siempre es perjudicado por otros. Nada es su culpa. Esto busca generar lástima y hacer que los demás se sientan obligados a ayudarlo o a ser indulgentes con su comportamiento. El manipulador que exagera sus problemas de salud. Utiliza dolencias físicas o emocionales, reales o inventadas, para obtener atención, evitar responsabilidades o manipular a los demás para que hagan lo que él quiere. El manipulador que se presenta como incomprendido o maltratado por otros. Culpa a los demás por su infelicidad o por sus problemas, buscando la validación y el apoyo de la víctima. Esto puede llevar a la víctima a tomar partido por el manipulador y a distanciarse de las personas que él critica. El manipulador que utiliza el pobre de mí para evitar consecuencias. Cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, el manipulador puede recurrir a la victimización para generar simpatía y evitar ser responsabilizado. Estaba tan deprimido que no pude evitarlo. El manipulador que se presenta como la víctima de las acciones de la propia víctima. Invierte los roles, haciendo que la víctima se sienta culpable por el sufrimiento del manipulador. Myra Lowe Kumi has Heko Sentir. El impacto de la victimización en la víctima. La victimización puede ser agotadora y confusa para la víctima. Sentimiento de obligación. La víctima se siente obligada a ayudar o cuidar al pobre manipulador, a menudo a expensas de sus propias necesidades. Culpa. Si la víctima no responde a la victimización del manipulador, puede sentirse culpable o insensible. Confusión. Es difícil confrontar a alguien que se presenta como víctima, ya que puede parecer cruel o insensible. Desgaste emocional. Intentar consolar y apoyar constantemente a alguien que no asume responsabilidad puede ser emocionalmente agotador. Reconociendo la victimización. Para identificar la victimización como táctica manipuladora, presta atención a los patrones. ¿Esta persona siempre es la víctima? ¿Evita consistentemente la responsabilidad por sus acciones? ¿Busca constantemente la lástima y el apoyo de los demás sin tomar medidas para cambiar su situación? ¿Te sientes agotado /a o manipulado /a después de interactuar con ella? Respondiendo a la victimización. Responder a la victimización requiere un equilibrio entre la empatía genuina y el establecimiento de límites saludables. Ofrece apoyo realista, no rescate. Puedes mostrar comprensión, pero evita convertirte en el salvador constante del manipulador. Fomenta la responsabilidad. Suavemente, intenta dirigir la conversación hacia la responsabilidad personal. Entiendo que estás pasando por un momento difícil. ¿Qué pasos estás considerando para mejorar la situación? Establece límites claros. No permitas que la victimización del manipulador dicte tus acciones o te haga sentir culpable por cuidar de ti mismo /a. No te dejes manipular por la culpa. Recuerda que no eres responsable de la felicidad o los problemas del manipulador. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a mantener la perspectiva y a establecer límites saludables. Reconocer y comprender la táctica de la victimización te permite responder con mayor claridad y evitar caer en la trampa de sentirte constantemente obligado a rescatar a alguien que, en realidad, está buscando control a través de la lástima. Capítulo 10. El muro invisible. La táctica de la negación para evadir la realidad. Cuando se enfrentan a la verdad, a la responsabilidad por sus acciones o a las consecuencias de su comportamiento, los manipuladores a menudo erigen un muro invisible de negación. Esta táctica les permite evitar la confrontación, mantener una imagen de sí mismos distorsionada y perpetuar su comportamiento dañino sin asumir las implicaciones. La negación puede manifestarse de diversas formas, desde negar rotundamente los hechos hasta minimizar su impacto o transferir la culpa. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la negación. La negación es un mecanismo de defensa psicológico que todos podemos emplear en situaciones de estrés o trauma. Sin embargo, en el contexto de la manipulación, se convierte en una herramienta estratégica para evadir la rendición de cuentas y mantener el control sobre la narrativa. Formas comunes de negación en la manipulación. Negación de los hechos. Descripción. El manipulador niega rotundamente que ciertos eventos hayan ocurrido, a pesar de la evidencia clara. Pueden insistir en que la víctima está recordando mal, mintiendo o exagerando.
Mecanismo de manipulación. Esto siembra dudas en la víctima sobre su propia memoria y percepción de la realidad, similar al gaslighting. La víctima puede empezar a cuestionar su cordura y a depender de la versión de los hechos del manipulador. Frases comunes incluyen: eso nunca pasó, estás inventando cosas, no sé de qué estás hablando. Minimización. Descripción. El manipulador reconoce que un evento ocurrió, pero minimiza su importancia o su impacto. Pueden argumentar que la víctima está reaccionando de forma exagerada o que el problema no es tan grave como ella lo describe. Mecanismo de manipulación. Esto invalida los sentimientos y las experiencias de la víctima, haciéndola sentir que sus preocupaciones no son válidas. Al minimizar el daño causado, el manipulador evita asumir la plena responsabilidad. Frases comunes incluyen: no es para tanto, estás haciendo una montaña de un grano de arena, no fue mi intención que te sintieras así. Transferencia de culpa. Descripción. Aunque no niegue completamente los hechos, el manipulador desplaza la culpa a la víctima o a otras circunstancias externas. Argumenta que sus acciones fueron justificadas por el comportamiento de la víctima o por factores fuera de su control. Mecanismo de manipulación. Esto evita que el manipulador asuma la responsabilidad directa de sus acciones. Al culpar a otros, se presenta como una víctima de las circunstancias o de las acciones de la víctima. Frases comunes incluyen: si no hubieras hecho eso, yo no habría, me obligaste a reaccionar así, fue culpa del estrés. Racionalización. Descripción. El manipulador ofrece explicaciones lógicas o aparentemente razonables para justificar su comportamiento inaceptable. Estas racionalizaciones a menudo son falaces o egoístas, pero buscan convencer a la víctima, y a sí mismo, de que sus acciones fueron justificables. Mecanismo de manipulación. La racionalización busca minimizar la gravedad del comportamiento del manipulador y evitar la confrontación moral. Puede confundir a la víctima y hacerla dudar de su propio juicio. Frases comunes incluyen: lo hice por tu propio bien, solo estaba tratando de ayudarte, no lo entenderías. Negación de los sentimientos. Descripción. El manipulador niega o ignora los sentimientos de la víctima, argumentando que no debería sentirse de esa manera o que sus emociones son inapropiadas. Mecanismo de manipulación. Esto invalida la experiencia emocional de la víctima y la hace sentir que sus sentimientos no son válidos o importantes. Puede llevar a la víctima a reprimir sus emociones y a dudar de su propia inteligencia emocional. Frases comunes incluyen: no deberías sentirte así, estás siendo demasiado sensible, no hay razón para que estés molesto /A. El impacto de la negación en la víctima. La negación puede ser profundamente frustrante y desorientadora para la víctima. Invalidación. La víctima siente que sus experiencias y sentimientos son ignorados o descartados. Confusión. Es difícil construir una comunicación honesta y resolver problemas cuando una de las partes niega la realidad. Sentimiento de impotencia. La víctima puede sentirse impotente para hacer que el manipulador reconozca el daño causado. Duda de sí misma. La negación constante puede llevar a la víctima a dudar de su propia percepción y memoria. Reconociendo la negación. Para identificar la negación como táctica manipuladora, presta atención a las situaciones en las que el manipulador consistentemente evita asumir la responsabilidad, minimiza el impacto de sus acciones o niega hechos evidentes. Observa si te sientes constantemente invalidado /A o como si estuvieras hablando con una pared. Respondiendo a la negación. Lidiar con la negación puede ser desafiante. Intentar forzar a un manipulador a reconocer la verdad a menudo es contraproducente. Algunas estrategias para manejar la negación incluyen: mantén tu realidad. Confía en tu propia percepción y memoria, incluso si el manipulador intenta hacerte dudar. No te involucres en discusiones circulares. Si el manipulador niega persistentemente, puede ser inútil seguir discutiendo el mismo punto. Centra la conversación en tus sentimientos y necesidades. En lugar de debatir sobre los hechos, enfócate en cómo te hace sentir el comportamiento del manipulador. Cuando esto sucede, me siento. Establece límites claros. Define las consecuencias si el comportamiento de negación continúa. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a validar tu realidad y a desarrollar estrategias para lidiar con la negación. Considera limitar el contacto. Si la negación es una barrera constante para una relación saludable, puede ser necesario establecer límites más firmes o reducir el contacto.
Reconocer y comprender la táctica de la negación te permite proteger tu bienestar emocional y mantener una conexión con la realidad en tus relaciones. Al identificar este muro invisible, puedes evitar quedar atrapada en discusiones improductivas y centrarte en proteger tu propia salud mental. Capítulo 11. La daga oculta. El uso manipulador del humor y el sarcasmo. El humor y el sarcasmo pueden ser herramientas poderosas para la conexión, el alivio de la tensión e incluso la crítica social constructiva. Sin embargo, en manos de un manipulador, estas herramientas pueden transformarse en dagas ocultas, utilizadas para menospreciar, humillar, desviar la responsabilidad y ejercer control de una manera socialmente aceptable o incluso disfrazada de ligereza. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan el humor y el sarcasmo de forma dañina. El humor y el sarcasmo manipuladores se distinguen por su intención subyacente de herir, controlar o evadir la responsabilidad, a menudo mientras el manipulador se presenta como ingenioso o simplemente bromeando. Formas comunes del uso manipulador del humor y el sarcasmo. Menosprecio disfrazado de broma. Descripción. El manipulador utiliza el humor para hacer comentarios hirientes o degradantes sobre la víctima, su apariencia, sus habilidades, sus opiniones o sus seres queridos. Si la víctima se ofende, el manipulador se defiende diciendo que solo estaba bromeando y que la víctima es demasiado sensible o no tiene sentido del humor. Mecanismo de manipulación. Esto permite al manipulador expresar críticas y hostilidad sin asumir la responsabilidad por su crueldad. La víctima se siente avergonzada por reaccionar y puede empezar a dudar de su propia percepción y validez emocional. Frases comunes incluyen: era solo una broma, relájate, no puedes tomarte nada a la ligera, ¿verdad? Solo digo la verdad con humor. Sarcasmo para invalidar sentimientos. Descripción. Cuando la víctima expresa sus sentimientos o preocupaciones, el manipulador responde con sarcasmo para minimizarlos o ridiculizarlos. Esto hace que la víctima se sienta tonta o exagerada por tener esas emociones. Mecanismo de manipulación. El sarcasmo invalida la experiencia emocional de la víctima y la hace sentir insegura al expresar sus sentimientos en el futuro. Frases comunes incluyen: con tono sarcástico o ¿de verdad te afectó eso? Pobrecito /diagonal, ¿necesitas un pañuelo? ¡Qué tragedia! Humor para desviar la responsabilidad. Descripción. Cuando se enfrenta a sus errores o a las consecuencias de sus acciones, el manipulador utiliza el humor para aligerar la situación y evitar asumir la responsabilidad. Puede hacer una broma sobre su comportamiento o trivializar el impacto de sus acciones. Mecanismo de manipulación. Esto evita que el manipulador rinda cuentas por su comportamiento y dificulta que la víctima aborde los problemas de manera seria. Frases comunes incluyen: después de cometer un error, bueno, al menos no se incendió nada, ¿verdad? Soy un desastre, ¿qué le vamos a hacer? Humor exclusivo para crear alianzas y exclusiones. Descripción. El manipulador comparte bromas o un tipo de humor que solo él y ciertos miembros del grupo entienden, dejando a otros sintiéndose excluidos o fuera de onda. Esto puede ser una forma de crear divisiones, como se vio en el capítulo 7. Mecanismo de manipulación. Esto fomenta un sentido de pertenencia con el manipulador y sus aliados, mientras que aísla y debilita a aquellos que no comparten el humor. Sarcasmo para controlar y dominar. Descripción. El sarcasmo puede utilizarse para expresar agresión pasiva y establecer una dinámica de superioridad. El manipulador utiliza comentarios sarcásticos para menospreciar a la víctima y afirmar su propio ingenio o inteligencia percibida. Mecanismo de manipulación. Esto socava la autoestima de la víctima y la hace sentir inferior al manipulador. El miedo a ser objeto de más sarcasmo puede llevar a la víctima a ceder a los deseos del manipulador. El impacto del humor y el sarcasmo manipuladores en la víctima. Este tipo de humor puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de la víctima. Confusión. La víctima puede dudar de si realmente está siendo atacada o si simplemente no entiende el humor. Sentimiento de ser menospreciado /diagonal. Los comentarios hirientes, aunque disfrazados de broma, dejan una marca. Dificultad para confrontar. Temor a parecer sin sentido del humor o demasiado sensible. Erosión de la autoestima. La crítica constante, aunque sea en forma de broma, puede dañar la autoimagen. Aislamiento. Sentirse constantemente objeto de burla o exclusión puede llevar al aislamiento social. Reconociendo el humor y el sarcasmo manipuladores. Presta atención a cómo te sientes después de las interacciones con esta persona.
Te sientes incómodo /, avergonzado /, confundido /, o como si tuvieras que justificar tus reacciones. El humor siempre parece dirigirse a expensas de alguien, ¿a menudo tú? ¿Hay una sensación subyacente de hostilidad detrás de las bromas? Respondiendo al humor y al sarcasmo manipuladores. Responder a este tipo de humor requiere firmeza y claridad. No tengas miedo de expresar tu incomodidad. Di claramente que el comentario te hirió o te resultó inapropiado. No me parece gracioso. Eso me hirió, aunque digas que es una broma. Pide una explicación. Si el comentario es ambiguo, pide al manipulador que explique qué quiso decir. Esto puede exponer la intención dañina detrás del humor. No te involucres en el mismo nivel. Evita responder con sarcasmo o humor hiriente, ya que esto puede escalar el conflicto y te coloca en el mismo nivel del manipulador. Establece límites claros. Hazle saber al manipulador que no tolerarás comentarios despectivos, incluso si se disfrazan de broma. Valida tus propios sentimientos. No dejes que el manipulador te haga dudar de tus reacciones emocionales. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a procesar estas interacciones y a desarrollar estrategias para lidiar con ellas. Reconocer la daga oculta del humor y el sarcasmo manipuladores es crucial para proteger tu autoestima y establecer límites saludables en tus relaciones. No estás obligado a reírte de chistes a tu costa ni a tolerar comentarios sarcásticos que te hagan sentir menos. Capítulo 12. El laberinto mental, la táctica de la confusión para desestabilizar. En el arsenal de la manipulación psicológica, la confusión es un arma poderosa. Al emplear tácticas que desorientan, contradicen y siembran la duda, el manipulador crea un laberinto mental para la víctima. Esta desestabilización debilita la capacidad de la víctima para pensar con claridad, confiar en su juicio y resistir la influencia del manipulador. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la confusión. La confusión como táctica de manipulación no es accidental, es una estrategia deliberada para mantener a la víctima en un estado de incertidumbre, haciéndola más dependiente del manipulador para obtener claridad y dirección. Tácticas comunes para crear confusión. Declaraciones contradictorias. Descripción. El manipulador dice una cosa en un momento y lo opuesto en otro, sin reconocer ni explicar la contradicción. Esto deja a la víctima preguntándose cuál es la verdad. Mecanismo de manipulación. Esta táctica mina la confianza de la víctima en su capacidad para comprender al manipulador y la situación. La inconsistencia hace que la víctima se cuestione su propia memoria y lógica. Frases comunes incluyen, pero si tú dijiste, seguido de la negación de haberlo dicho. Cambio de reglas constante. Descripción. El manipulador establece expectativas o reglas que luego cambia sin previo aviso o explicación. Esto mantiene a la víctima en un estado de alerta constante y ansiosa por no equivocarse. Mecanismo de manipulación. Esta táctica impide que la víctima se sienta segura o estable en la relación. La imprevisibilidad genera ansiedad y dependencia de las señales del manipulador para saber cómo comportarse. Información incompleta o selectiva. Descripción. El manipulador proporciona solo fragmentos de información o retiene datos importantes, lo que dificulta que la víctima tenga una comprensión completa de la situación. Esto la hace más dependiente de la interpretación del manipulador. Mecanismo de manipulación. Al controlar el flujo de información, el manipulador puede influir en las percepciones y decisiones de la víctima sin que ésta se dé cuenta de que le falta una pieza clave del rompecabezas. Uso de la jerga o lenguaje técnico confuso. Descripción. El manipulador utiliza un lenguaje complejo, técnico o jerga específica que la víctima no entiende, a menudo para parecer superior o para evitar que la víctima cuestione sus afirmaciones. Mecanismo de manipulación. Esto intimida a la víctima y la hace sentir menos inteligente o informada, lo que reduce su probabilidad de desafiar al manipulador. Distracción y desvío constante. Descripción. Cuando se enfrenta a un tema específico o a una pregunta directa, el manipulador desvía la atención hacia otro asunto, a menudo irrelevante o emocionalmente cargado. Mecanismo de manipulación. Esta táctica evita que se aborden los problemas reales y mantiene a la víctima desorientada sobre el tema principal de la conversación. Actua de forma irrational o illogica. Descripción. El manipulador puede comportarse de manera impredecible o tomar decisiones que parecen ilógicas o sin sentido para la víctima. Mecanismo de manipulación.
Esto desestabiliza la capacidad de la víctima para predecir el comportamiento del manipulador y para encontrar patrones consistentes en la relación, lo que aumenta su confusión y dependencia. El impacto de la confusión en la víctima. La confusión deliberada puede tener efectos perjudiciales en la víctima. Duda de sí misma. La víctima comienza a cuestionar su propia capacidad para comprender las cosas y para tomar decisiones acertadas. Ansiedad y estrés. La incertidumbre constante genera ansiedad y estrés crónico. Dependencia del manipulador. La víctima busca claridad y respuestas en el manipulador, haciéndola más susceptible a su influencia. Frustración e irritabilidad. La incapacidad para entender lo que está sucediendo puede generar frustración y resentimiento. Aislamiento. La confusión puede dificultar la comunicación con otros, llevando a la víctima a aislarse. Reconociendo la táctica de la confusión. Presta atención a las interacciones en las que te sientes constantemente desorientado/diagonal, como si las cosas no tuvieran sentido o como si estuvieras perdiendo el hilo de la conversación. Observa si hay inconsistencias frecuentes en las palabras y acciones del manipulador, o si sientes que siempre te falta información importante. Respondiendo a la confusión. Lidiar con la confusión manipuladora requiere estrategias claras. Busca la claridad. Pide explicaciones directas y específicas. No tengas miedo de preguntar varias veces si algo no tiene sentido. Confía en tu propia lógica. Si algo no te parece lógico, probablemente no lo sea. No dejes que el manipulador te convenza de lo contrario. Toma notas. Documentar las conversaciones y los eventos puede ayudarte a identificar inconsistencias y a mantener tu propia versión de los hechos. Busca perspectivas externas. Habla con amigos, familiares o un terapeuta para obtener una opinión objetiva sobre la situación. Establece límites. Si el manipulador se niega a ser claro o sigue creando confusión deliberadamente, considera limitar el contacto. Prioriza tu bienestar mental. Protégete de la ansiedad y el estrés que genera la confusión manipuladora. Reconocer y comprender la táctica de la confusión te permite identificar cuando estás siendo deliberadamente desestabilizado/diagonal. Al confiar en tu propio juicio y buscar claridad, puedes evitar caer en el laberinto mental del manipulador y proteger tu salud mental. Capítulo 13. El tic-tac del control, la táctica de la presión y la urgencia. En el juego de la manipulación, el tiempo puede convertirse en un arma poderosa. Los manipuladores a menudo emplean la táctica de la presión y la urgencia para forzar decisiones rápidas, evitar la reflexión crítica y explotar la ansiedad de la víctima. Al crear una sensación artificial de inmediatez y escasez, buscan que la víctima ceda a sus demandas sin tener la oportunidad de evaluar completamente la situación o considerar alternativas. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la presión y la urgencia. La táctica de la presión y la urgencia se basa en la explotación de dos impulsos humanos fundamentales: el miedo a perder una oportunidad y el deseo de aliviar la ansiedad generada por la sensación de tiempo limitado. Tácticas comunes para crear presión y urgencia. Demandas inmediatas. Descripción. El manipulador exige una respuesta o acción inmediata, sin dar a la víctima tiempo para pensar o consultar con otros. Mecanismo de manipulación. Esto evita que la víctima analice la situación de manera racional y la obliga a reaccionar impulsivamente, a menudo cediendo a los deseos del manipulador para aliviar la presión. Frases comunes incluyen: necesito una respuesta ahora mismo, no hay tiempo que perder, tienes que decidirte ya. Fechas límite artificiales. Descripción. El manipulador establece plazos arbitrarios para decisiones o acciones, creando una sensación de urgencia que no está justificada por las circunstancias reales. Mecanismo de manipulación. Esto genera ansiedad y el miedo a perder una oportunidad si la víctima no actúa rápidamente, incluso si la oportunidad solo beneficia al manipulador. Frases comunes incluyen: esta oferta solo es válida por hoy, si no lo haces ahora, te arrepentirás, solo tengo este momento para hablar de esto. Tácticas de ahora o nunca. Descripción. El manipulador presenta una demanda como una oportunidad única que desaparecerá si la víctima no actúa de inmediato. Mecanismo de manipulación. Esto explota el miedo a perderse algo valioso y presiona a la víctima a tomar una decisión sin evaluar completamente los riesgos o beneficios. Frases comunes incluyen: esta es tu única oportunidad, no volveré a preguntar, si dices que no, se acabó. Creación de crisis artificiales. Descripción.
El manipulador inventa o exagera problemas o emergencias para generar una sensación de urgencia y obligar a la víctima a priorizar sus necesidades por encima de las suyas. Mecanismo de manipulación. Esto apela al deseo de la víctima de ayudar en situaciones de crisis, haciéndola más propensa a ceder a las demandas del manipulador sin cuestionarlas. Frases comunes incluyen: necesito tu ayuda urgente, es una emergencia, si no haces esto, todo se arruinará, estoy en un gran problema y solo tú puedes ayudarme ahora. Aislamiento de la toma de decisiones. Descripción. El manipulador intenta impedir que la víctima consulte con otras personas de confianza antes de tomar una decisión, argumentando que no hay tiempo o que otros no entenderían. Mecanismo de manipulación. Esto priva a la víctima de perspectivas externas y la hace más dependiente del juicio del manipulador en un momento de presión. Frases comunes incluyen: no se lo digas a nadie, es urgente, no entenderían, solo tú puedes ayudarme, no hay tiempo para hablar con otros. Tácticas de pies en la puerta con urgencia. Descripción. El manipulador pide un pequeño favor con urgencia y luego lo utiliza como base para una demanda mayor, también urgente. Mecanismo de manipulación. Una vez que la víctima ha cedido a la presión inicial, se siente más comprometida a seguir cooperando, incluso con demandas mayores y más significativas. El impacto de la presión y la urgencia en la víctima. La presión y la urgencia pueden generar en la víctima ansiedad y estrés. La sensación de tiempo limitado y la necesidad de tomar decisiones rápidas pueden ser muy estresantes. Sentimiento de estar abrumado/diagonal. La falta de tiempo para reflexionar puede hacer que la víctima se sienta fuera de control. Mayor probabilidad de cometer errores. Las decisiones apresuradas a menudo no son las mejores decisiones. Sentimiento de ser manipulado/diagonal. Después de ceder a la presión, la víctima puede darse cuenta de que fue forzada a hacer algo que no quería. Reconociendo la presión y la urgencia manipuladoras. Presta atención a las situaciones en las que sientes una necesidad repentina e inexplicable de tomar una decisión o actuar de inmediato. Pregúntate si la urgencia es real o si está siendo impuesta por la otra persona. Sospecha de las ofertas que parecen demasiado buenas para dejar pasar y que requieren una acción inmediata. Respondiendo a la presión y la urgencia. Contrarrestar la presión y la urgencia requiere firmeza y la capacidad de priorizar tu propio ritmo. Gana tiempo. Pide más tiempo para pensar antes de tomar una decisión. Necesito tiempo para considerarlo. Quiero pensarlo antes de darte una respuesta. Consulta con otros. Busca la opinión de personas de confianza antes de ceder a la presión. Cuestiona la urgencia. Pregunta por qué es necesario tomar una decisión tan rápido. ¿Cuál es la verdadera razón de esta urgencia? Confía en tu intuición. Si algo se siente apresurado o incorrecto, probablemente lo sea. Establece límites. Hazle saber al manipulador que no respondes bien a la presión y que necesitas tiempo para tomar tus propias decisiones. No te dejes intimidar por las consecuencias implícitas. Evalúa si las consecuencias amenazadas son reales o simplemente tácticas de manipulación. Reconocer y comprender la táctica de la presión y la urgencia te permite recuperar el control sobre tus propias decisiones y evitar ser forzado/diagonal a actuar en contra de tus mejores intereses. Tomarse el tiempo necesario para reflexionar es un derecho, no un lujo. Capítulo 14. Inversión de roles. La táctica de hacerse la víctima de tu reacción. Una táctica manipuladora particularmente desconcertante es la inversión de roles. En lugar de asumir la responsabilidad por su propio comportamiento dañino, el manipulador se presenta como la víctima de tu reacción a ese comportamiento. Al distorsionar la causa y el efecto, busca hacerte sentir culpable por tus sentimientos y acciones, desviando la atención de su propia conducta inapropiada. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo los manipuladores utilizan la inversión de roles. La inversión de roles es una forma de evasión de la responsabilidad y de manipulación emocional que busca confundir a la víctima y hacerla dudar de su derecho a tener sentimientos o a reaccionar ante el abuso. ¿Cómo funciona la inversión de roles? El manipulador realiza una acción dañina, por ejemplo, mentir, insultar, ignorar. Cuando la víctima reacciona, expresando su dolor, ira o frustración, el manipulador se presenta como la víctima de esa reacción, argumentando que la víctima está siendo demasiado sensible, agresiva o injusta con el /diagonal ella. Ejemplos comunes de inversión de roles. El manipulador que grita y luego se queja de que la víctima le está gritando. Después de haber elevado la voz y expresado ira, el manipulador puede acusar a la víctima de estar gritándole,
enfocándose en el tono de voz de la víctima en lugar de en su propio comportamiento inicial. El manipulador que engaña y luego se siente herido por la desconfianza de la víctima. Tras una infidelidad, el manipulador puede centrarse en su propio dolor por la falta de confianza de la víctima, evitando asumir la responsabilidad por su traición. El manipulador que insulta y luego se siente atacado por la tristeza o el enojo de la víctima. Después de haber proferido comentarios hirientes, el manipulador puede acusar a la víctima de estar atacándolo/diagonal con su reacción emocional. El manipulador que ignora y luego se siente abandonado cuando la víctima se distancia. Tras un periodo de silencio punitivo, el manipulador puede acusar a la víctima de ser fría o de no preocuparse por el/diagonal ella cuando ésta comienza a protegerse emocionalmente. El mecanismo de manipulación. La inversión de roles es efectiva porque desvía la atención del comportamiento del manipulador. La discusión se centra en la reacción de la víctima en lugar de en la acción inicial del manipulador. Hace que la víctima se sienta culpable. La víctima empieza a cuestionar si su reacción fue demasiado fuerte o injusta, sintiéndose responsable del malestar del manipulador. Invalida los sentimientos de la víctima. Se implícita que los sentimientos de la víctima no son válidos o proporcionales a la situación, lo que erosiona su confianza en sus propias emociones. Permite al manipulador evitar la responsabilidad. Al presentarse como víctima, el manipulador no tiene que confrontar su propio comportamiento dañino. El impacto de la inversión de roles en la víctima. La inversión de roles puede generar en la víctima confusión. La víctima lucha por entender cómo ella, que ha sido herida, es ahora la culpable del malestar del manipulador. Duda de sí misma. La víctima comienza a cuestionar la validez de sus propios sentimientos y reacciones. Culpa. La víctima puede sentirse responsable del dolor del manipulador, incluso cuando éste fue causado por sus propias acciones. Frustración. Es difícil resolver conflictos cuando el manipulador se niega a asumir la responsabilidad. Reconociendo la inversión de roles. Presta atención a las situaciones en las que te sientes culpable por tu reacción al comportamiento de alguien, incluso cuando ese comportamiento te hirió. Observa si la conversación se centra constantemente en tus errores al reaccionar en lugar de en las acciones iniciales del otro. Respondiendo a la inversión de roles. Contrarrestar la inversión de roles requiere firmeza y la capacidad de mantener el foco en el comportamiento del manipulador. Mantén el foco en la acción inicial. Recuerda y reafirma el comportamiento del manipulador que provocó tu reacción. Mi reacción fue en respuesta a lo que dijiste/diagonal hiciste. Valida tus propios sentimientos. Afirma tu derecho a tener sentimientos en respuesta al comportamiento del otro. Es natural sentirse herido/diagonal enojado cuando. No te disculpes por tus sentimientos. No te sientas culpable por tener emociones legítimas. Establece límites claros. Hazle saber al manipulador que no aceptará ser culpado/diagonal por su comportamiento. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a validar tu perspectiva y a desarrollar estrategias para lidiar con esta táctica. Reconocer y comprender la inversión de roles te permite evitar caer en la trampa de sentirte culpable por reaccionar al abuso. Mantener el foco en la responsabilidad del manipulador es crucial para proteger tu bienestar emocional. Capítulo 15. La niebla de la duda. El uso del gaslighting para distorsionar la realidad. Como exploramos brevemente en capítulos anteriores, el gaslighting es una de las tácticas de manipulación psicológica más insidiosas y dañinas. Su objetivo principal es distorsionar la realidad de la víctima, haciéndola dudar de su propia memoria, percepción y cordura. Al crear una niebla de duda, el manipulador busca que la víctima confíe cada vez menos en sí misma y cada vez más en la versión de los hechos del manipulador, haciéndola extremadamente vulnerable a su control. En este capítulo, profundizaremos en las diversas formas en que los manipuladores emplean el gaslighting. El gaslighting es una forma de abuso emocional que socava la base de la autonomía de la víctima, su propia mente. Al hacerle dudar de su sanidad mental, el manipulador la aísla de su propia realidad y la ata a la suya. Formas comunes de gaslighting. Negación directa. Descripción. El manipulador niega rotundamente que ciertos eventos hayan ocurrido o que ciertas cosas se hayan dicho, incluso cuando la víctima tiene un recuerdo claro o pruebas. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima dude de su memoria y se pregunte si realmente recuerda las cosas correctamente. Frases comunes incluyen, eso nunca pasó, estás inventando cosas, estás equivocado/diagonal a. Minimización. Descripción.
El manipulador reconoce que algo ocurrió, pero minimiza su importancia o el impacto en la víctima. Mecanismo de manipulación. Esto invalida los sentimientos de la víctima y la hace sentir que está reaccionando de forma exagerada. Frases comunes incluyen: no es para tanto, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, solo estaba bromeando. Contradicción. Descripción. El manipulador cambia sus historias o sus opiniones de manera inconsistente, sin reconocer ni explicar las contradicciones. Mecanismo de manipulación. Esto desorienta a la víctima y la hace dudar de su capacidad para entender al manipulador o la situación. Desacreditación. Descripción. El manipulador intenta convencer a otros de que la víctima está loca, inestable o tiene problemas mentales. Mecanismo de manipulación. Esto aísla a la víctima y hace que sea menos probable que otros crean su versión de los hechos. Frases comunes incluyen: a otros está pasando por un momento difícil, no está bien de la cabeza, no le hagas caso. A la víctima nadie te va a creer. Desvío de la culpa. Descripción. El manipulador culpa a la víctima por las cosas que ella ha hecho mal. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima se sienta responsable de los problemas de la relación y desvía la atención del comportamiento del manipulador. Frases comunes incluyen: si no me provocaras, yo no. Es tu culpa que esté tan enojado /A. Negación de los sentimientos de la víctima. Descripción. El manipulador dice a la víctima cómo debería sentirse, invalidando sus emociones reales. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima dude de sus propias emociones y de su derecho a sentirlas. Frases comunes incluyen: no deberías sentirte así, estás siendo demasiado sensible, estás exagerando. Olvido /negación. Descripción. El manipulador finge olvidar eventos o promesas que hizo. Mecanismo de manipulación. Esto hace que la víctima dude de su propia memoria y se pregunte si realmente ocurrieron las cosas como las recuerda. Frases comunes incluyen: no recuerdo haber dicho eso, debes estar confundida. El impacto devastador del gaslighting. El gaslighting puede tener consecuencias psicológicas graves para la víctima. Duda de sí misma y de su memoria. Confusión constante. Ansiedad y depresión. Aislamiento social. Baja autoestima. Dependencia del manipulador. Dificultad para confiar en su propio juicio. Reconociendo el gaslighting. Presta atención a las situaciones en las que constantemente te cuestionas tu propia memoria o cordura después de interactuar con alguien. ¿Te disculpas con frecuencia incluso cuando no estás seguro /A de haber hecho algo mal? ¿Empiezas a creer que eres demasiado sensible? ¿Sientes que estás volviendo loco /A? Estas son señales de alerta importantes. Respondiendo al gaslighting. Romper el ciclo del gaslighting es crucial para recuperar tu salud mental y tu autonomía. Confía en tus propias percepciones. Incluso si el manipulador intenta hacerte dudar, aferrarte a tu propia realidad es fundamental. Documenta. Llevar un diario o grabar conversaciones, si es legal y seguro, puede ayudarte a confirmar tu memoria. Busca validación externa. Habla con amigos, familiares o un terapeuta en quienes confíes para obtener una perspectiva objetiva. Establece límites firmes. Limita el contacto con el manipulador si es necesario para proteger tu bienestar mental. Recuerda tu validez. Tus sentimientos y percepciones son válidos. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Busca apoyo profesional. Un terapeuta puede ayudarte a procesar la experiencia del gaslighting y a reconstruir tu confianza. Reconocer y comprender el gaslighting es el primer paso para escapar de su niebla debilitante y recuperar el control de tu propia mente y tu vida. Capítulo 16. El camino de la recuperación. Rompiendo el ciclo de la manipulación. Reconocer las tácticas de manipulación psicológica es el primer paso crucial, pero la verdadera fortaleza reside en romper el ciclo y reclamar tu autonomía y bienestar. El camino de la recuperación puede ser desafiante, pero es absolutamente posible. Estrategias clave para romper el ciclo. Reconocer y aceptar la realidad de la manipulación. El primer paso es admitir que has estado o estás siendo manipulado /A. Esto puede ser doloroso, pero es esencial para comenzar el proceso de curación. Confía en tus propias experiencias y valida tus sentimientos. Establecer límites firmes. Aprende a decir no y a proteger tu tiempo, energía y recursos. Los manipuladores a menudo traspasan los límites gradualmente,
por lo que es crucial definirlos claramente y hacerlos cumplir de manera consistente. Priorizar tu bienestar emocional. Pon tus necesidades en primer lugar. Dedica tiempo a actividades que te nutran y te hagan sentir bien. Aprende a reconocer y validar tus propias emociones, sin depender de la aprobación del manipulador. Reconstruir tu red de apoyo. Reconéctate con amigos, familiares o grupos de apoyo que te ofrezcan comprensión y validación. El aislamiento es una herramienta clave de la manipulación, por lo que reconstruir tus lazos sociales es vital. Confiar en tu intuición. Aprende a escuchar tus corazonadas y a confiar en tus instintos. Si algo se siente mal en una relación, probablemente lo esté. Dejar de justificar o explicar el comportamiento del manipulador. No te agotes tratando de entender o cambiar al manipulador. Su comportamiento es su responsabilidad, no la tuya. Desarrollar la asertividad. Aprende a expresar tus necesidades, opiniones y límites de manera clara y respetuosa, sin agresividad ni pasividad. Practicar el autocuidado. Prioriza tu salud física y mental a través de una alimentación saludable, ejercicio regular, descanso adecuado y actividades relajantes. Buscar apoyo profesional. Un terapeuta o consejero puede proporcionarte las herramientas y el apoyo necesarios para procesar la experiencia de la manipulación, sanar las heridas emocionales y desarrollar estrategias para futuras relaciones. Aprender sobre la manipulación. Cuanto más comprendas las tácticas de manipulación, mejor equipado /diagonal estarás para reconocerlas y protegerte de ellas en el futuro. Perdonarte a ti mismo /diagonal a. Es común sentirse avergonzado /diagonal a o culpable por haber sido manipulado /diagonal a. Recuerda que la manipulación es una forma de abuso, y nadie merece ser maltratado. Perdónate por no haberlo visto antes y concéntrate en tu recuperación. Celebrar tus logros. Reconoce y celebra cada paso que das en tu camino hacia la recuperación, por pequeño que parezca. Reclamar tu autonomía es un acto de valentía. El tiempo y la paciencia. La recuperación de la manipulación psicológica lleva tiempo y requiere paciencia contigo mismo /diagonal a. No esperes una transformación de la noche a la mañana. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es seguir avanzando hacia tu bienestar. Empoderamiento a través del conocimiento. El conocimiento es poder. Al comprender las tácticas de manipulación, te conviertes en un observador más consciente y en un defensor más fuerte de tus propios límites y necesidades. Este ebook te ha proporcionado las herramientas para reconocer las señales. Ahora, el poder de romper el ciclo reside en tu capacidad para aplicar este conocimiento y priorizar tu propia salud emocional. En nuestro capítulo final, celebraremos tu viaje y te ofreceré reflexiones finales sobre la resiliencia y la esperanza después de la manipulación. Capítulo 17. Florecer después de la tormenta. Reflexiones finales sobre la resiliencia y la esperanza. Has llegado al final de este viaje revelador a través del complejo mundo de la manipulación psicológica en las relaciones personales. Has explorado las tácticas sutiles y evidentes, has comprendido los mecanismos de control y, lo más importante, has adquirido el conocimiento para reconocer y resistir estas influencias dañinas. Recuerda que el hecho de haber reconocido la manipulación en tu vida no es un signo de debilidad, sino de valentía y autoconciencia. Has dado un paso fundamental hacia la recuperación y la construcción de relaciones más saludables y auténticas. La manipulación puede dejar cicatrices profundas, pero también puede ser un punto de inflexión en tu vida. A través de la comprensión y la acción, tienes la capacidad de florecer después de la tormenta, emergiendo más fuerte, más sabio /diagonal a y más conectado /diagonal a con tu propia verdad. Reflexiones finales. Tu valía es intrínseca. No depende de la aprobación o la validación de otros, especialmente de aquellos que buscan manipularte. Tus sentimientos son válidos. Confía en tus emociones y permítete sentirlas plenamente. Son brújulas internas que te guían. Tus límites son importantes. Proteger tu tiempo, energía y espacio personal es un acto de amor propio, no de egoísmo. No estás solo /diagonal a. Muchas personas han experimentado la manipulación. Buscar apoyo es un signo de fortaleza. La recuperación es un proceso. Sé paciente contigo mismo /diagonal a y celebra cada paso hacia tu bienestar. La esperanza es fundamental. Cree en tu capacidad para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. El conocimiento que has adquirido a través de este ebook es una herramienta poderosa.
Utilízala para navegar tus relaciones con mayor discernimiento y para protegerte de futuras manipulaciones. Recuerda que tienes el derecho a ser tratado/diagonal con respeto, empatía y honestidad en todas tus interacciones. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje de comprensión y empoderamiento. Que encuentres la fuerza, la resiliencia y la esperanza necesarias para construir una vida plena y relaciones nutritivas. El poder de la autenticidad reside en ti. Ending. Espero que este primer paso en la comprensión del poder de la manipulación psicológica haya resonado contigo y haya encendido tu curiosidad por desentrañar las dinámicas ocultas de tus relaciones. Si valoras este análisis profundo y deseas adquirir las herramientas para proteger tu bienestar emocional y la autenticidad de tus vínculos, te invito a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido que te empodere y te brinde claridad en las complejidades de la interacción humana. Gracias por ser parte de la comunidad Audiomentores.